Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, 3. Se ha producido una maravillosa alteración en mi mente respecto a la doctrina de la soberanía de Dios. Esa doctrina me ha resultado a menudo sumamente agradable, brillante y dulce. La soberanía absoluta es algo que me encanta atribuir a Dios. Jonathan Edwards. Capítulo 1. La felicidad de Dios. Fundamentos del hedonismo cristiano. La base última del hedonismo cristiano es el hecho de que Dios es el primero que se ama a sí mismo. El principal propósito de Dios es glorificar a Dios y disfrutar de sí mismo eternamente. La razón por la que puede que esto suene raro es que estamos más acostumbrados a pensar en nuestras obligaciones que en el plan de Dios. Y cuando nos preguntamos por el plan de Dios enseguida lo describimos con nosotros como centro del amor de Dios. Puede que digamos, por ejemplo, que su plan es redimir al mundo, o salvar a los pecadores, o restaurar la creación, o algo similar. Pero los designios salvadores de Dios ocupan el penúltimo lugar, no son el plan último. La redención, la salvación y la restauración no son la meta final de Dios. Todo esto, Dios lo proporciona para algo más grande, el gozo de glorificarse a sí mismo. El fundamento del hedonismo cristiano en el fondo no es la fidelidad de Dios hacia nosotros, sino hacia sí mismo. Si Dios no estuviera infinitamente entregado a preservar, manifestar y disfrutar su propia gloria, no podríamos tener la esperanza de encontrar felicidad en Él. Pero si en verdad emplea todo su poder soberano y su infinita sabiduría en llevar al máximo el gozo de su propia gloria, entonces tenemos un fundamento sobre el que estar firmes y regocijarnos. Sé que esto causa perplejidad a primera vista. Por tanto, intentaré ir por partes para después reunir todas las piezas al final del capítulo. La soberanía de Dios, el fundamento de su felicidad y de la nuestra. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, 3. Este texto quiere decir que Dios tiene el derecho y el poder de llevar a cabo todo lo que le hace feliz. Eso es lo que significa que Dios es soberano. Pensemos en ello por un momento, si Dios es soberano y puede hacer todo lo que quiere, entonces ninguno de sus propósitos puede frustrarse. Yahvé hace nulo en consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Yahvé permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33, 10-11. Y, si ninguno de sus propósitos puede frustrarse, entonces tiene que ser el más feliz de todos los seres. Esta felicidad divina infinita es la fuente de la que bebe y anhela beber más profundamente el hedonista cristiano. ¿Puedes imaginarte lo que sería que el Dios que gobierna el mundo no fuera feliz? ¿Qué pasaría si Dios fuera dado a refunfuñar, poner mala cara y deprimirse como si se tratara de Ad con la judía gigante en el cielo? ¿Qué pasaría si Dios estuviera frustrado, triste, melancólico, abatido, descontento y desanimado? Podríamos unirnos a David y decir, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 63, 1. No lo creo. Nos relacionaríamos todos con Dios como niños pequeños que tienen un padre frustrado, melancólico, abatido y descontento. No pueden disfrutar de él. Solo pueden tratar de no preocuparle y quizá intentar trabajar para él para conseguir algún pequeño favor. Por tanto, si Dios no es un Dios feliz, el hedonismo cristiano carece de fundamento, puesto que la meta del hedonismo cristiano es ser feliz en Dios, deleitarse en Dios, celebrar y disfrutar de su comunión y favor. Pero los niños no pueden disfrutar de la comunión de su padre si éste no es feliz. Por consiguiente, el fundamento del hedonismo cristiano es la felicidad de Dios. Pero el fundamento de la felicidad de Dios es la soberanía de Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Si Dios no fuese soberano, si el mundo que Él creó estuviera fuera de control, frustrando sus designios una y otra vez, Dios no sería feliz. Así como nuestro gozo se basa en la promesa de que Dios es lo suficientemente poderoso y sabio como para hacer que todas las cosas obren para nuestro bien, también el gozo de Dios se basa en ese control soberano mismo, hace que todas las cosas obren para su gloria. Si hay tanto que depende de la soberanía de Dios, deberíamos asegurarnos de las bases bíblicas para ella. Bases bíblicas de la felicidad soberana de Dios. El solo hecho de que Dios sea Dios implica que sus propósitos no pueden ser frustrados, según dice el profeta Isaías, yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 9-10. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados, no hay nadie como Dios. Si un propósito de Dios se redujera a nada, querría decir que alguien podría detener su mano cuando Él ya ha decidido hacer algo. Pero no hay quien detenga su mano.
Como dice Nabucodonosor, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? Daniel 4, 34-35. Esta fue también la confesión final de Job después de que Dios le hubiera hablado desde el torbellino: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job 42, 2, Biblia de las Américas. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esto plantea la cuestión de si el mal y las calamidades del mundo también forman parte de los designios soberanos de Dios. Jeremías ve la carnicería que tiene lugar en Jerusalén después de su destrucción y exclama: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba, en las plazas de la ciudad. Lamentaciones 2:11. Pero cuando mira a Dios no puede negar la verdad. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lamentaciones 3, 37-38. Si Dios reina como soberano sobre el mundo, entonces el mal del mundo no es ajeno a sus designios. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Yahvé no haya hecho. Amós 3:6. Estas fueron las palabras reverentes del siervo de Dios Job cuando estaba afligido por la sarna maligna: recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Job 2:10. Dijo esto aunque el texto diga claramente que salió Satanás de la presencia de Yahvé, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2:7. ¿Estaba equivocado Job al atribuir a Dios lo que procedía de Satanás? No, porque el escritor nos dice inmediatamente tras las palabras de Job: en todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2:10. El mal que causa Satanás solo tiene lugar si Dios da su permiso. Por tanto, Job no se equivoca al verlo como algo que en último término procede de la mano de Dios. Sería antibíblico e irreverente atribuir a Satanás, o al hombre pecador, el poder para frustrar los designios de Dios. El ejemplo más claro de que incluso el mal moral encaja en los designios de Dios es la crucifixión de Cristo. ¿Quién negaría que la traición de Judas a Jesús fue un acto moralmente malvado? Pero en Hechos 2:23 dice Pedro: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La traición era pecado, pero era parte del plan ordenado por Dios. El pecado no podía torcer su plan o frenar su mano. O quien puede decir que el desprecio de Herodes, Lucas 23:11, la falta de carácter y de interés de Pilato, Lucas 23:24, el grito de los judíos: crucifícale, crucifícale, Lucas 23:21, o la burla de los soldados gentiles, Lucas 23:36, no son pecado. Pero Lucas, en Hechos 4, 27-28, recoge la oración de los santos: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La gente levanta sus manos para rebelarse contra el Altísimo solo para encontrarse con que su rebelión, en los maravillosos designios de Dios, resulta ser un servicio inconsciente. Ni siquiera el pecado puede frustrar los propósitos del Todopoderoso. Él mismo no comete pecado, pero ha decretado que haya actos pecaminosos, porque los actos de Pilato y Herodes estaban predestinados por el plan de Dios. De forma similar, cuando llegamos al fin del Nuevo Testamento y al fin de la historia con el Apocalipsis de Juan, encontramos que Dios controla por completo a todos los reyes malvados que causan guerras. En Apocalipsis 17, Juan habla de una ramera sentada en una bestia con 10 cuernos. La ramera es Roma, ebria de la sangre de los santos; la bestia es el anticristo y los 10 cuernos son 10 reyes que entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. ¿Pero están todas estas cosas malas fuera del control de Dios? ¿Están frustrando los designios de Dios? Al contrario. Inconscientemente están cumpliendo sus órdenes. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17:17. Nadie en la tierra puede escapar del control soberano de Dios. Está el corazón del rey en la mano de Yahvé, a todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1, cf. Esdras 6:27. Las malvadas intenciones de los hombres no pueden frustrar los decretos de Dios. Esta es la clave de la historia de la caída de José y su resurgir en Egipto. Sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. La esposa de Potifar lo envió al calabozo. El mayordomo del faraón lo olvidó en la prisión durante 2 años.
¿Dónde estaba Dios durante todo este tiempo de pecado y sufrimiento? José responde en Génesis 50 horas y 20 minutos. Les dice a sus hermanos culpables: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La desobediencia de los corazones duros de las personas no conduce a que se frustren los planes de Dios, sino a que produzcan fruto. Consideremos la dureza del corazón en Romanos 11, 25-26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Quién está controlando este endurecimiento que se produce de manera limitada y que después da paso al tiempo señalado de la salvación segura de todo Israel? O consideremos la desobediencia en Romanos 11:31. Pablo habla a sus lectores gentiles acerca de la desobediencia de Israel al rechazar al Mesías, así también, ahora estos, Israel, han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, los gentiles, también a ellos alzara les sea mostrada misericordia, vea. Cuando Pablo dice que Israel había sido desobediente para que los gentiles pudieran recibir los beneficios del Evangelio, ¿el propósito de quién tiene en mente? Solo podía ser el de Dios. Porque Israel ciertamente no concebía su desobediencia como una forma de bendición para los gentiles o de conseguir misericordia para ellos mismos de forma indirecta. El énfasis de Romanos 11:31 no es que Dios gobierna sobre la desobediencia de Israel y la dirige precisamente hacia los propósitos que ha planeado. La soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres no es puesta en peligro ni siquiera por la realidad del pecado y el mal en el mundo. No se limita a los actos buenos de los hombres o los sucesos agradables de la naturaleza. El viento pertenece a Dios tanto si reconforta como si mata. Porque yo sé que Yahvé es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Yahvé quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Salmo 135, 5-7. Al final, uno tiene que llegar a ver que, si hay un Dios en los cielos, no hay nada que sea una mera coincidencia, ni siquiera el asunto más pequeño de la vida. La suerte se echa en el regazo, más de Yahvé es la decisión de ella. Proverbios 16:33. Ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre. Mateo 10:29. Las luchas y la solución de Jonathan Edwards. Muchos de nosotros hemos pasado por algún periodo de profunda lucha con la doctrina de la soberanía de Dios. Si llevamos nuestras doctrinas a nuestros corazones, a donde pertenecen, pueden convulsionar nuestros sentimientos y causarnos noches de insomnio. Esto es mucho mejor que entretenernos con ideas académicas que nunca tocan la vida real. Al menos existe la posibilidad de que de las convulsiones surja una nueva etapa de tranquilidad y confianza. A muchos de nosotros nos sucede como le ocurrió a Jonathan Edwards. Edwards fue un pastor y un teólogo serio de Nueva Inglaterra a principios del siglo XVIII. Fue uno de los líderes del primer gran avivamiento. Sus principales obras todavía suponen un desafío para grandes mentes de nuestros días. Su extraordinaria combinación de lógica y amor le convierten en un escritor profundamente conmovedor. Una y otra vez, cuando estoy sediento y me siento débil, vuelvo a mi colección de obras de Edwards y recibo estímulo de alguno de sus sermones. En uno de ellos refiere la lucha que tuvo con la doctrina de la soberanía de Dios. Desde mi niñez, mi mente había estado llena de objeciones contra la doctrina de la soberanía de Dios, solía parecerme una doctrina terrible. Pero recuerdo muy bien un tiempo en que parecía estar convencido y plenamente satisfecho en lo referente a esta soberanía de Dios. Mas nunca pude explicar cómo, o sobre qué base, estaba tan convencido, y andaba muy lejos de imaginarme en aquel momento, y mucho tiempo después, que tenía que ver con una extraordinaria influencia del Espíritu de Dios, solo que ahora veía más allá y mi razón comprendía que era justo y razonable. Por tanto, mi mente descansaba en ello, y puse fin a todos aquellos reparos y objeciones. Y se ha producido una maravillosa alteración en mi mente respecto a la doctrina de la soberanía de Dios desde aquel día hasta hoy, de manera que casi nunca me he encontrado algo que me plantee alguna objeción contra ella en el sentido más absoluto. Desde entonces, no solo he estado convencido, sino que mi convicción ha sido maravillosa. Esa doctrina me ha resultado a menudo sumamente agradable, brillante y dulce. La soberanía absoluta es algo que me encanta atribuir a Dios. Pero al principio no estaba tan convencido de ella. Por tanto, no resulta sorprendente que Jonathan Edwards luchara con una gran seriedad y profundidad contra un problema que ahora se nos plantea a nosotros. ¿Cómo podemos afirmar la felicidad de Dios sobre la base de su soberanía cuando mucho de lo que Dios permite en el mundo es contrario a sus propias órdenes en la Escritura?
¿Cómo podemos decir que Dios es feliz cuando existe tanto pecado y sufrimiento en el mundo? Edwards no pretende resolver el misterio, pero nos ayuda a encontrar una posible forma de evitar evidentes contradicciones sin dejar de ser fieles a las Escrituras. Dicho con mis propias palabras, dice que la infinita complejidad de la mente divina es tal que Dios tiene la capacidad de mirar el mundo a través de dos lentes. Puede mirarlo a través de una lente de ángulo reducido o a través de un gran angular. Cuando Dios mira un suceso doloroso o malo a través de su lente de ángulo reducido, ve la tragedia o el pecado como lo que es en sí y, por tanto, se enfada y se aflige, porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahvé el Señor, Ezequiel 18:32. Pero cuando Dios mira un suceso doloroso o malvado a través del gran angular, ve de dónde fluye y hacia dónde conduce la tragedia o el pecado. Lo ve con todas sus conexiones y efectos que constituyen un patrón o mosaico que se extiende hacia la eternidad. Este mosaico completo, con lo bueno y lo malo, le produce deleite. Por ejemplo, la muerte de Cristo fue voluntad y obra de Dios Padre. Isaías escribe, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero severamente, cuando Dios Padre vio la agonía de su Hijo amado y la maldad que lo llevó a la cruz, no se deleitó en aquellas cosas en sí, vistas a través de la lente de ángulo reducido. A Dios le repugna el pecado en sí y el sufrimiento de los inocentes. Sin embargo, según Hebreos 2:10, Dios Padre estaba perfeccionando por aflicciones al autor de nuestra salvación. La voluntad de Dios era aquello que le repugnaba. Visto con poco ángulo le resultaba repugnante, pero no con el gran angular de la eternidad. Teniendo en cuenta la universalidad de las cosas, la muerte del Hijo de Dios era vista por el Padre como una forma excelente de demostrar su justicia, Romanos 3, 25-26, de llevar a su pueblo a la gloria, Hebreos 2:10, y de conducir a los ángeles a una alabanza eterna, Apocalipsis 5, 9-13. Por tanto, cuando digo que la soberanía de Dios es el fundamento de su felicidad, no desestimo o minimizo la ira y repulsa que Dios puede manifestar frente al mal. Pero tampoco concluyo a partir de esta ira y tristeza que Dios es un Dios frustrado que no es capaz de mantener controlada su creación. Ha concebido desde la eternidad, y lo está construyendo con cada suceso, un magnífico mosaico de historia de la redención. La contemplación de este mosaico, con unos azulejos oscuros y otros claros, llena su corazón de gozo. Y si el corazón de nuestro Padre está repleto de felicidad profunda e inamovible, podemos estar seguros de que cuando busquemos nuestra felicidad en Él no le encontraremos falto de recursos al acercarnos. No encontraremos a un Padre frustrado, decaído e irritable que quiere que lo dejen en paz, sino a un Padre cuyo corazón está tan repleto de gozo que rebosa sobre todos aquellos, hedonistas cristianos, que tienen sed. La felicidad de Dios es en sí mismo. Comencé el presente capítulo diciendo que la base última del hedonismo cristiano es el hecho de que Dios ocupa el lugar principal en su propio amor. El principal propósito de Dios es glorificar a Dios y disfrutar de sí mismo eternamente. Lo que hemos visto hasta aquí es que Dios es absolutamente soberano en el mundo y que, por tanto, puede hacer lo que le agrada, por lo que no es un Dios frustrado, sino un Dios profundamente feliz que se goza en todas sus obras. Salmo 104, 31, cuando las considera en relación con la historia de la redención. Lo que aún no hemos visto es cómo esta felicidad inquebrantable de Dios es en verdad una felicidad en sí mismo. Hemos visto que goza del poder soberano para hacer lo que le agrada, pero no hemos visto específicamente qué es lo que le agrada. ¿Por qué contemplar el mosaico de la historia de la redención alegra el corazón de Dios? ¿No es esto idolatría, puesto que Dios se deleita en algo que no es Él mismo? Así que ahora debemos preguntarnos, ¿qué hace que Dios sea feliz? ¿Qué hay en la historia de la redención que alegra el corazón de Dios? La forma de responder a esta pregunta es resumir lo que Dios persigue en todas sus obras. Si podemos descubrir qué es lo que Dios persigue en todo lo que hace, conoceremos en qué se deleita más. Sabremos qué es lo principal en sus sentimientos. Dios se deleita en su gloria. En el apéndice 1 presento un breve resumen de los principales puntos de la historia de la redención con el fin de descubrir la meta última de Dios en todo lo que hace. Si te parece que lo que sigue no cuadra con las Escrituras, te animo a examinar la evidencia que aporto en dicho apéndice. Mi conclusión allí es que la propia gloria de Dios ocupa el lugar principal de sus sentimientos. En todo lo que hace, su propósito es preservar y manifestar esa gloria. Decir que la gloria es lo que predomina en sus sentimientos significa que le concede un valor más grande que a cualquier otra cosa. Se deleita en su gloria sobre todas las cosas. La gloria no es fácil de definir. Es como la belleza. ¿Cómo podrías definir la belleza? Algunas cosas tenemos que mostrarlas más que definirlas. Pero lo intentaré. La gloria de Dios es la belleza de sus múltiples perfecciones.
Puede hacer referencia al resplandor brillante e imponente que a veces estalla en múltiples manifestaciones visibles. O puede referirse a la excelencia moral infinita de su carácter. En cualquier caso, nos habla de una realidad o infinita grandeza-valor. C.S. Lewis hace un gran esfuerzo para ayudarnos. La naturaleza nunca me enseñó que existe un Dios de gloria y de infinita majestad. Tuve que aprenderlo de otras formas. Pero la naturaleza le otorgó a la palabra gloria un significado para mí. Aún no sé en qué otro lugar podría haberlo encontrado. Desconozco cómo el temor de Dios podría haber significado para mí algo más que un pobre esfuerzo prudencial por tener seguridad si nunca hubiera visto ciertos barrancos siniestros y peñascos inalcanzables. Por tanto, el propósito final de Dios es preservar y manifestar su infinita e imponente grandeza y valor, es decir, su gloria. Dios tiene otros muchos propósitos en lo que hace. Pero ninguno de ellos es más importante. Todos se subordinan a este. La gran pasión de Dios es exaltar el valor de su gloria. A ese fin busca manifestarla, oponerse a aquellos que la reducen y vindicarla ante cualquier desprecio. Es evidente que se trata de la realidad prioritaria en sus sentimientos. Ama infinitamente su gloria. Esto es lo mismo que decir que se ama a sí mismo infinitamente. O que él mismo es lo principal para sus sentimientos. Un momento de reflexión revela la justicia inexorable de este hecho. Dios sería injusto, como lo somos nosotros, si valorara algo más que lo que tiene un valor supremo. Pero él mismo es quien tiene valor supremo. Si no se deleitara infinitamente en el valor de su propia gloria sería injusto. Porque lo correcto es deleitarse en una persona de manera proporcional a la excelencia de la gloria de dicha persona. Dios se deleita en la gloria de su Hijo. Otra reflexión nos recuerda que esto es exactamente lo que decimos cuando afirmamos la divinidad eterna del Hijo de Dios. Estamos en las estribaciones del misterio en todas estas cosas. Pero las Escrituras nos han proporcionado algunas vistas momentáneas de las alturas. Nos enseñan que el Hijo de Dios es Dios mismo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Por tanto, cuando el Padre contemplaba al Hijo desde toda la eternidad, estaba contemplando la representación exacta de sí mismo. Como dice Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Y 2 Corintios 4:4 habla de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De estos textos aprendemos que, durante toda la eternidad, Dios Padre ha contemplado la imagen de su propia gloria perfectamente representada en la persona del Hijo. Por tanto, una de las mejores formas de considerar el gozo infinito de Dios por su propia gloria es verlo como el deleite que tiene en su Hijo, quien es el reflejo perfecto de esa gloria, véase Juan 17, 24-26. Cuando Cristo vino al mundo, Dios Padre dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», Mateo 3:17. Cuando Dios Padre contempla la imagen de su propia gloria en la persona de su Hijo, es infinitamente feliz. «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento», Isaías 42:1. Dentro de la deidad trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es en Dios en quien ha volcado principalmente su propio amor por toda la eternidad. Esto pertenece a su naturaleza misma, porque ha engendrado y amado al Hijo por toda la eternidad. Por tanto, Dios ha sido suprema y eternamente feliz en la comunión de la Trinidad. Dios se deleita en la gloria de su obra. En la creación, Dios se hizo público, con la gloria que fluye con gozo entre el Padre y el Hijo. Hay algo acerca de la plenitud del gozo de Dios que lo inclina a desbordarse. Hay una capacidad expansiva en ese gozo. Desea ser compartido. El impulso para crear el mundo no procedía de la debilidad, como si Dios careciera de algún atributo que la creación pudiera suplir. No se trata de una fuente vacía o con escasez de agua, sino que tiende a desbordarse. Dios ama ver su gloria reflejada en sus obras. Por tanto, la felicidad eterna del Dios Trino se desbordó en la obra creadora y redentora. Y como esta felicidad original era el deleite de Dios en su propia gloria, la felicidad que le proporcionan todas sus obras creadoras y redentoras no es nada más que el deleite en su propia gloria. Por eso Dios ha hecho todas las cosas, desde la creación hasta la consumación de los tiempos, para preservar y manifestar su gloria. Todas sus obras son sencillamente el desbordamiento de la infinita euforia que le produce su propia excelencia. ¿Está Dios a nuestro favor o a favor de sí mismo? Pero ahora la cuestión que se nos plantea es la siguiente: si Dios está tan terriblemente enamorado de su propia gloria, ¿cómo puede ser un Dios de amor? Si constantemente hace todas las cosas para Él, ¿cómo entonces podemos tener alguna esperanza de que hará algo por nosotros? ¿No dice el apóstol Pablo que el amor no busca lo suyo, 1 Corintios 13:5?
Ahora comenzamos a vislumbrar cómo el asunto de la felicidad de Dios puede establecer o destruir la filosofía del hedonismo cristiano. Si Dios está tan centrado en sí mismo que no tiene tendencia a amar a sus criaturas, entonces el hedonismo cristiano está muerto. El hedonismo cristiano depende de los brazos abiertos de Dios. Depende de la disposición de Dios a aceptar, salvar y satisfacer el corazón de todos los que buscan su gozo en Él. Pero si Dios está montado en su ego y fuera de nuestro alcance, entonces es inútil que pretendamos conseguir nuestra felicidad en Él. ¿Está Dios a nuestro favor o a favor de sí mismo? Precisamente en la respuesta a esta pregunta descubriremos el gran fundamento del hedonismo cristiano. La Biblia está repleta de mandamientos de alabar a Dios. Dios lo ordena porque esta es la meta última de todo lo que Él hace, ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. 2 Tesalonicenses 1:10. 3 veces en Efesios 1 se proclama este gran propósito: Dios en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia. 1:5-6, habiendo sido predestinados, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. 1:12, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 1:14. Todas las formas diferentes que Dios ha escogido para revelar su gloria en la creación y en la redención parecen alcanzar su culminación en la alabanza de su pueblo redimido. Dios gobierna el mundo con gloria precisamente para que pueda ser admirado, para que nos maravillemos, le exaltemos y le alabemos. El clímax de su felicidad es su deleite al escuchar los ecos de su excelencia en la alabanza de los santos. Pero vez tras vez me he encontrado con que la gente tropieza con esta verdad. No le gusta escuchar que Dios dirige su amor especialmente hacia sí mismo, o que hace todas las cosas para su propia gloria, o que se exalta a sí mismo y busca la adoración de los hombres. ¿Por qué? Hay al menos 2 razones. Una es que no nos gustan las personas que son así. La otra es que la Biblia nos enseña a no ser así. Examinemos estas objeciones y veamos si se pueden aplicar a Dios. En primer lugar, no nos gustan las personas que parecen estar enamoradas de su propia inteligencia, de sus fuerzas, habilidades, buena apariencia o salud. No nos gustan los eruditos que tratan de mostrar sus conocimientos especializados o que nos recitan todas sus publicaciones recientes. No nos gustan los hombres de negocios que hablan de su astucia a la hora de invertir su dinero y de cómo permanecieron firmes en lo alto del mercado comprando cuando las acciones estaban bajas y vendiendo cuando estaban en su punto más alto. No nos gusta que los niños jueguen a ser los mejores: el mío es más grande, el mío es más rápido, el mío es más bonito. Y, a menos que seamos uno de ellos, desaprobamos a los hombres y a las mujeres que no se visten de forma funcional y sencilla, sino para llamar la atención con la última moda. ¿Por qué no nos gusta todo eso? Creo que en el fondo es porque aquellas personas no son auténticas. Son lo que Ayn Rand denomina de segunda mano. No viven del gozo que procede de adquirir lo que valoran en sí. En vez de eso, viven de segunda mano, de los cumplidos de los demás. Tienen un ojo en su acto y el otro en su audiencia. Sencillamente, no nos gusta esta gente. Admiramos a las personas que son lo suficientemente seguras y serenas como para no necesitar reforzar su debilidad y compensar sus deficiencias tratando de conseguir la adulación de los demás. Por tanto, es lógico que cualquier enseñanza que sitúe a Dios en este grupo de personas sea inaceptable para los cristianos. Y, para muchos, la enseñanza de que el propósito de Dios es mostrar su gloria y conseguir la alabanza de los hombres en realidad le coloca en este grupo. ¿Pero es así? Una cosa es cierta: Dios no es débil y carece de deficiencias. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Romanos 11:36, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. Todo lo que existe le debe su existencia a Él, y nadie puede añadir nada que no fluya de Él. Por tanto, el anhelo de Dios de buscar su propia gloria y ser alabado por los hombres no puede deberse a su necesidad de reforzar alguna debilidad o compensar alguna deficiencia. Puede parecer, a primera vista, que es como la clase de personas mencionadas más arriba, pero no es igual, y la similitud superficial se puede explicar de otra forma. La segunda razón por la que las personas tropiezan sobre la enseñanza de que Dios exalta su propia gloria y busca ser adorado por su pueblo es que la Biblia nos enseña a no ser así. Por ejemplo, la Biblia dice que el amor no busca lo suyo, 1 Corintios 13:5. ¿Cómo puede Dios ser un Dios de amor y, no obstante, estar entregado por completo a buscar su propia gloria, alabanza y gozo? ¿Cómo puede Dios estar a nuestro favor si está tan volcado en sí mismo? La respuesta que propongo es la siguiente: porque Dios es único como un ser glorioso y plenamente autosuficiente, para estar a nuestro favor ha de estar a favor suyo.
Las normas de humildad que corresponden a una criatura no se pueden aplicar de la misma forma a su creador. Si Dios se rechazara a sí mismo como fuente de gozo infinito, dejaría de ser Dios. Negaría el infinito valor de su propia gloria. Querría decir que hay algo más valioso que él mismo. Cometería idolatría. Esto no sería nada bueno para nosotros. Porque, ¿a dónde podemos ir con nuestra adoración si Dios mismo ha renegado de esas afirmaciones de valía y belleza infinitas? No, no transformamos en amor la exaltación propia de Dios pidiendo que cese de ser Dios. En vez de eso tenemos que llegar a ver que Dios es amor precisamente porque de forma inexorable aspira a que su pueblo alabe su nombre en su corazón. Consideremos esta cuestión, a la vista del poder infinito, la sabiduría y la belleza de Dios, ¿cuáles son las consecuencias de su amor al ser humano? O, dicho de otra forma, ¿qué podría Dios darnos para que disfrutemos que demostrara más su amor? Solo existe una respuesta posible, Él mismo. Si se esconde de nuestra contemplación y comunión, por mucho que nos dé otra cosa, no nos ama. Ahora estamos en la antesala de lo que para mí fue un descubrimiento que transforma la vida. ¿Qué hacemos todos cuando se nos da o se nos muestra algo hermoso o excelente? Lo alabamos. Alabamos a los bebés, oh, mira qué cabecita redonda tan preciosa. ¿Y cuánto pelo? ¡Qué manitas tan perfectas! Tras una larga ausencia, alabamos a alguien de quien estamos enamorados, tus ojos son como un cielo sin nubes. Tu pelo es como un bosque plateado. Alabamos a un gran deportista cuando somos peores que él. Alabamos los árboles en octubre en St. Croix. Pero mi gran descubrimiento tuvo lugar cuando leí una palabra sobre la alabanza, en el libro de Lewis Reflexiones sobre los Salmos. Los pensamientos que allí vertía, nacidos de la lucha con la idea de que Dios no solo quiere nuestra adoración, sino que la ordena, llevan a volver a mirar las cosas de forma más completa, pero lo más obvio en cuanto a la alabanza, de Dios o de algo, se me escapaba de forma extraña. Pensaba en ello en términos de cumplidos, aprobación u honores. Nunca me había fijado en que el gozo siempre lleva de forma espontánea a la alabanza a menos que, a veces incluso sí, la vergüenza o el temor de aburrir a otros lleve deliberadamente a frenarla. El mundo siempre se rodea de alabanza, los enamorados se alaban, los lectores alaban a su poeta favorito, los senderistas alaban los campos, los jugadores alaban su juego preferido. Se alaba el tiempo, los vinos, las comidas, a los actores, las motos, los caballos, las universidades, los países, a personajes históricos, a los niños, las flores, las montañas, sellos raros, coleópteros extraños, e incluso a veces hasta a políticos y a eruditos. No me había dado cuenta de cómo las mentes más humildes, y al mismo tiempo las más equilibradas y capaces, alababan más cosas, mientras que las excéntricas, inadaptadas y descontentas alababan menos. Tampoco había percibido que igual que los hombres de forma espontánea alaban todo lo que valoran, así de forma espontánea nos animan a unirnos a ellos en la alabanza. ¿No es encantador? ¿No es una maravilla? ¿No crees que es magnífico? Los salmistas, al decirle a todo el mundo que alabe a Dios, están haciendo lo que hacen todos los hombres cuando hablan de lo que les interesa. Todas mis dificultades en cuanto a la alabanza a Dios generalmente eran consecuencia de lo absurdo de negarnos a nosotros mismos, en cuanto a lo que consideramos supremamente valioso, lo que nos gusta hacer, lo que no podemos dejar de hacer, casi todo lo que tiene valor para nosotros. Creo que nos encanta alabar lo que disfrutamos porque la alabanza no solo expresa sino completa el gozo, es su consumación adecuada. No está fuera de lugar el que los amantes se digan continuamente el uno al otro lo guapos que son, el deleite es incompleto si no se expresa. Aquí tenemos la solución. Alabamos lo que disfrutamos porque el deleite es incompleto si no se expresa en alabanza. Si no se nos permitiera hablar de aquello que valoramos, celebrar lo que amamos y alabar lo que admiramos, nuestro gozo no sería pleno. Por tanto, si Dios nos ama lo suficiente como para hacer que nuestro gozo sea pleno, no solo se nos tiene que ofrecer Él mismo, también tiene que obtener de nosotros la alabanza de nuestros corazones, no porque necesite compensar alguna debilidad o deficiencia, sino porque nos ama y desea la plenitud de nuestro gozo que se puede encontrar solo en conocerle y alabarle a Él, el más magnífico de todos los seres. Si está verdaderamente a nuestro favor, tiene que estar a favor de sí mismo. Dios es el único ser de todo el universo para quien buscar su propia alabanza es el acto supremo de amor. Para Él, la exaltación propia es la virtud más grande. Cuando hace todas las cosas para alabanza de su gloria, preserva para nosotros y nos ofrece la única cosa en el mundo que puede satisfacer nuestros anhelos. Dios está a favor nuestro. Y el fundamento de este amor es que Dios ha estado, y siempre estará, a favor de sí mismo. Resumen. Dios es absolutamente soberano. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, Salmo 115, 3. Por tanto, no está frustrado.
Se goza en todas sus obras cuando las contempla como colores del magnífico mosaico de la historia de la redención. Es un Dios inquebrantablemente feliz. Su felicidad es el deleite que tiene en sí mismo. Antes de la creación se gozó en la imagen de su gloria en la persona de su Hijo. Después, el gozo de Dios se hizo público en las obras de la creación y de la redención. Estas obras deleitan el corazón de Dios porque reflejan su gloria. Hace todo lo que hace para preservar y manifestar esa gloria, porque en esto su alma se goza. Todas las obras de Dios culminan en la alabanza de su pueblo redimido. El clímax de su felicidad es el deleite que experimenta al escuchar los ecos de su excelencia en la alabanza de los santos. Esta alabanza es la consumación de nuestro propio gozo en Dios. Por tanto, el que Dios busque alabanza de nosotros y el que nosotros busquemos placer en Él son la misma búsqueda. Este es el gran evangelio. Este es el fundamento del hedonismo cristiano.